tardes, bienvenidos a un nuevo Diálogo Libre. Hoy tenemos el interesantísimo tema del patrimonio cultural de Guatemala, su futuro, sus desafíos y las dificultades que hay para mantenerlo. Tenemos hoy como invitados a la viceministra de Patrimonio Cultural, Rosa María Chan, y al arquitecto Betancourt, que nos acompaña en esta tarde. Él es experto en restauración, y con ellos vamos a tener el gusto de conversar acerca de este tema que interesa a tantas personas, porque muchos guatemaltecos pues tienen una noción bastante amplia de la riqueza que tiene el país, y sin embargo, paradójicamente, hay una notable desconocimiento del potencial, de las dificultades, las amenazas y los retos que tiene el patrimonio. Buenas tardes, muchas gracias. Me gustaría empezar con usted, señora viceministra. Expliquémosle a la gente en qué consiste el patrimonio cultural de Guatemala. Bueno, prácticamente el patrimonio cultural está conformado por la parte tangible e intangible. ¿Qué significa esto? Pues ese es un legado de las culturas pasadas, del proceso histórico que ha conllevado el país, y lo tangible prácticamente, para darles a conocer un poco más con ejemplos, son los sitios arqueológicos, los monumentos históricos, los centros históricos, los objetos que son producto de la cultura maya o del proceso histórico del país, y lo intangible es prácticamente las tradiciones, las costumbres, los idiomas, todo lo que conforma la cultura viva del país, no solo maya, en este caso, que sería ya de los distintos pueblos que conforman Guatemala. El viceministerio a su cargo cuida de este patrimonio y además del patrimonio natural. Es el Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural. La parte de patrimonio natural casi no se visibiliza en el Ministerio de Cultura. Prácticamente el patrimonio natural son las áreas protegidas. O sea, hay una mayor concentración ahí. Eso no quiere decir de que fuera de áreas protegidas no hay patrimonio natural, ¿verdad? Pero eso, digamos, para darles un ejemplo a los que nos están escuchando. Arquitecto, digamos, desde su óptica, ¿cuál diría usted que son los principales riesgos que afronta el patrimonio cultural del país? Bueno, yo le diría que principalmente hay una falta de conocimiento, ¿verdad? Pues sabemos de los sitios muy importantes, pero en realidad este país tiene una amplia riqueza en lo que respecta al patrimonio, y uno de los grandes problemas es que la gente no se entera. Entonces, si no me entero o no conozco, no lo valoro. Creo que nosotros debemos de apuntar hacia lo que es la conservación del patrimonio, y para lograr esa conservación hay varias acciones que se pueden tomar, que van desde la propia identificación de un sitio o de un bien. Luego podríamos pasar por una protección legal o una protección física. Luego tal vez le voy a dar algunos ejemplos muy puntuales. Identificarlo para que la gente sepa que eso es un patrimonio, que es patrimonio, y esas son acciones que van sobre la conservación. Y la última acción es la restauración propiamente, que es intervenir el bien, que lo que al final se trata de evitar, aunque cuando es muy necesario, pues obviamente hay que hacerlo. Por ejemplo, algo muy puntual, los montículos que todavía nos quedan de Caminal Cuyú, que están en la parte esta de Miraflores. Quedaron ahí aislados 2 o 3 montículos, ¿verdad? Entonces, bueno, digamos, si vamos sobre el caso, ¿verdad? Bueno, alguien lo identificó, o sea, el sitio fue identificado desde hace muchos años. Queremos conservar lo que queda, entonces, bueno, identifiquémoslo. Hay una protección, o sea, los montículos legalmente están protegidos, ¿verdad? Sí. Una protección física, pues podría ser el hecho de lo que se hizo, que fue sembrarles grama, por lo menos para que estén protegidos, o alguien que quisiera poner una cubierta, por decirle algo. Y entonces ya con eso estamos haciendo acciones. Identificarlos, por ejemplo, eso hace falta. Ahí en cada montículo debería haber un rótulo que dijera: este montículo formó parte del centro arqueológico Caminal Juyú.
Porque, perdón, la gente pasa por ahí y lo más común es que le digan los cerritos de Caminal Juyú, por ejemplo. Entonces no hay una identificación. Y finalmente, pues sería una investigación arqueológica que ya se hizo. Y si se quisiera, para llevar al extremo, sería la restauración propiamente, que sería, bueno, descubramos el montículo que hay abajo y restaurémoslo. Obviamente esto no es fácil por diversas razones. ¿Cuáles son las principales dificultades que afronta la protección del patrimonio, en este caso arqueológico? Sí, mire, yo diría que varias. Para empezar, para conservar hay que conocer lo que existe, y es parte de lo que mencionaba aquí el arquitecto. O sea, nosotros tenemos que conocer qué tiene Guatemala para poder saber qué vamos a conservar. En ese sentido, pues sabemos que hay sitios arqueológicos, centros históricos, monumentos, etcétera, pero no hay un inventario completo. O sea, hay un compromiso de Guatemala ante la Convención Mundial de hacer un inventario completo, pero no se ha terminado. ¿Por qué? Primero, Guatemala es 100% arqueológico, y eso, pues mucha gente dice aquí no hay, solo hay en Petén o solo hay en los sitios que conocemos, pero donde usted vaya a excavar va a encontrar algo. Entonces hay que partir de eso, que Guatemala es 100% arqueológico. Aparte de lo arqueológico prehispánico o maya, tenemos también la parte histórica, ¿no? Desde la época colonial hasta nuestros días. O sea, recuérdese, la ley dice que lo que sea de 50 años para atrás es patrimonio, y no necesita estar reconocido legalmente para decir que es patrimonio. Sí, simplemente es que desde que llega a esa época, ya ese tiempo o esa edad, digamos, ya es patrimonio, ¿no? Pero muchas veces no sabemos qué es lo que tenemos, y ahí entra el tema de la falta de conciencia, la falta de conocimiento, y eso también es porque entra el juego de la educación. Lo que le enseñamos a nuestra gente en las escuelas no es completo. O sea, no les estamos enseñando la valorización del patrimonio para que ellos valoren lo que ya tienen desde sus casas, porque muchos hemos heredado de nuestras familias pues cosas antiguas, que es parte del patrimonio. O en el caso de Guatemala, retomando el tema de Caminal Juyú, Guatemala ha tenido una constante ocupación, y la ciudad misma se ha ido expandiendo, y se ha ido expandiendo sobre la misma ciudad de Caminal Juyú, y eso permite o fomenta que se vaya destruyendo también los vestigios arqueológicos. Entonces, ¿qué es lo que ha limitado, digamos, la conservación del patrimonio? Uno es que la gente conozca que tiene, y ahí entra en juego la educación para llegar a concientización y valoración. Segundo, el tema del patrimonio cultural no ha sido prioridad en ningún gobierno del país, entonces no se le ha invertido lo suficiente para darlo a conocer y poder conservarlo a la vez. Tercero, la institución ha sido una institución muy débil y no ha tomado liderazgo en el tema, un liderazgo que se necesita sobre todo, ¿no? Por ejemplo, Guatemala promueve mucho turismo, y la base del turismo de nuestro país es el patrimonio cultural y natural, las dos partes. Si nosotros no tuviéramos ese patrimonio, Guatemala no tuviera mucho que proponer para el turismo, ¿no? Y en cultura entra la cultura viva también, porque mucha gente no solo viene por los sitios arqueológicos o la naturaleza, sino para conocer los mayas actuales. Eso es cultura intangible. Entonces, si nosotros no retomamos el liderazgo y en ese sentido no valoramos y cuidamos ese patrimonio, pues el turismo no va a tener que proponer. Entonces, por eso mismo, la parte turística también tiene que apoyar en la conservación del patrimonio. El otro tema es el tema del presupuesto. Nosotros, como ministerio, somos de los últimos que recibimos, digamos, mínima cantidad de lo necesario en comparación con otros ministerios. Hablando en la parte cultura, porque nuestro ministerio también ve la parte de deportes, pero aquí la quiero separar porque el 50% del presupuesto del ministerio se va a deportes, entonces eso nos limita a nosotros también para tener más alternativas para inversión. El mayor presupuesto que tiene el ministerio no es inversión, y es mínimo en comparación con deportes. Eso no permite desarrollar más estrategias en el momento para desarrollar, y entonces hay que buscar y gestionar a través de la cooperación más fondos. Hasta la fecha pues no se ha visto como mucha gestión en el ministerio, y es lo que se trata de impulsar, pero para eso hay que también hacer más alianzas. O sea, son varias limitantes. ¿Qué piensa acerca de esas limitantes? ¿Cómo las ve usted desde su perspectiva? Sí, coincido. Yo trabajé en el Ministerio de Cultura y Deportes hace unos 10 años, y recuerdo que éramos una unidad ejecutora, o sea, de proyectos de restauración, que veíamos no solo sitios arqueológicos, sino también colonial, ¿verdad?, republicano. O sea, teníamos templos, San Andrés de Metabaj, Comalapa,
el Museo de Historia, o sea, eran proyectos que estaban a cargo de la unidad en la que yo trabajaba. Y supóngase, nosotros pedíamos un presupuesto anual para un proyecto de 700,000 quetzales, por decir algo, y cuando venía de regreso, luego de haber sido analizado por el Congreso, resultaba que nos habían asignado 250,000, y esos 250,000 era para pagar los salarios de las personas. Entonces las limitantes eran pues realmente extremas, porque teníamos gente, o sea, personal que podía trabajar pero sin materiales. Yo recuerdo que en ese tiempo sí hice una labor de gestión con municipalidades, con la Iglesia Católica, digamos en el caso de los templos, y entonces logré conseguir que me donaran materiales. Entonces mediante esa labor se logró que los proyectos tuvieran avances significativos, ¿verdad? Pero sí, realmente, como dice aquí la licenciada, hay problemas porque de igual forma, si usted lo ve, aunque es una gran fortaleza de este país, tenemos muchos problemas que sortear antes de llegar a este punto. Las necesidades de seguridad, educación, en fin, en esa escala de valores. Cuando usted se viene a dar cuenta, si digamos fuéramos una potencia europea, por decirle algo, en donde esas situaciones están salvadas, se dan el lujo de invertirle enormes cantidades a la conservación de su patrimonio, pero en este caso no es así. Entonces hay muchos obstáculos y muchas necesidades que saldar antes de poder asignar esos recursos. Vamos a ir a un corte. Seguimos en un momento sobre ese punto en el cual usted se quedó. Agradecemos a todas las personas que nos escriben a través de Facebook y sobre todo de la red Twitter. Agradecemos a Víctor Monares, quien dice: aquí en Guatemala no se respeta el patrimonio cultural. Tristemente muchos son ignorantes del valor que tienen. Con ese mensaje, con ese pensamiento nos vamos a un corte muy cortito. No se vayan y nos vemos en este diálogo libre. Gracias por seguirnos en este diálogo libre. Hoy tenemos el gusto de conversar con el arquitecto Carlos Betancourt y con la viceministra de Patrimonio Cultural y Natural, Rosa María Chan. Ellos nos comparten sus pensamientos acerca de cómo o cuáles son las dificultades y las expectativas que hay respecto de la conservación de esta riqueza del país. Aquí Oscar Orantes nos dice: creo que la prioridad debería ser el combate a los saqueos de sitios arqueológicos. Y dice que hasta un candidato presidencial anduvo en eso. Bueno, ¿cómo está el riesgo para los sitios arqueológicos? ¿Sigue igual que antes? ¿Sigue peor que antes? ¿Cómo lo ve? Bueno, cabalmente yo hice un estudio sobre depredación hace tiempo en un seminario que pude publicar en su momento, no todo porque sufrí también inconveniencias para poder publicar, pero le digo, los años 80 fue la década, diría yo, más fuerte para el saqueo, porque al final lo vieron como una alternativa, algunas personas de diferentes niveles económicos lo vieron como una alternativa económica. Sí ha disminuido, pero hemos visto una creciente tendencia en el 2012, me imagino que era por el tema de Oxlajú Bactún, que eso es lo que hemos discutido al interno del ministerio, porque de plano estaban buscando cómo obtener objetos como souvenirs o algo así. Sí, el saqueo sigue muy fuerte. Nosotros como ministerio no tenemos todas las capacidades para cuidar todo el país y ha sido bastante difícil, pero le digo que sí hemos estado trabajando en cuanto a coordinar con la policía, el Ministerio Público, los aplicadores de la justicia para tratar de poner freno a esto. Sí hemos tenido inconvenientes, pero también hemos logrado poder parar algunos saqueos. El año pasado son cuestiones que llevan procesos, recuperamos más de 400 piezas en Chichicastenango, pudimos con apoyo de empresas regresar al país 3 paneles, estamos ahorita identificando con apoyo de unos arqueólogos una estela que está en Chile, ahora que está el presidente fuera en Italia le van a entregar 5 piezas que salieron de saqueo, pero sigue dándose, y yo diría que esto se da más en las zonas donde también está
hay menos presencia institucional, por ejemplo, las fronteras, ¿no? Una de las zonas donde más saqueo tenemos es Petén, por ejemplo. La misma ingobernabilidad, los problemas de seguridad que ya hablaba el arquitecto antes, son muy fuertes y el saqueo arqueológico se une a otras ilegalidades que se dan. Ya. Arquitecto, ¿cómo ve? Estamos hablando un poco del patrimonio prehispánico. Sin embargo, este país, como bien se mencionaba hace un momento, tiene como muchas épocas en las cuales se puede identificar patrimonio valioso. Por ejemplo, en la situación del patrimonio colonial de este país, ¿cómo ve el panorama? Bueno, cuando se habla de eso, es bueno también que no hablemos solamente de la ciudad de Antigua Guatemala. O sea, el patrimonio colonial es realmente vasto. Cada centro histórico, vías, pueblos tenían y tienen edificios muy interesantes que reflejan justamente una época, un sistema constructivo. Sin embargo, muchos de esos lugares, yo conozco varios en el oriente del país que se han desdibujado totalmente porque, por ejemplo, tenían un empedrado que venía de hacía 150 años y de pronto le pusieron concreto para mejorar probablemente la circulación, pero el lugar dejó de tener atractivo turístico. Así hay una serie de intervenciones que a veces no son muy afortunadas. Así es. Yo regresaré a mis años del Ministerio de Cultura cuando de repente a un alcalde se le ocurría que necesitaba gastarse el presupuesto y entonces hacía este tipo de barbaridades que usted está mencionando. Entonces, cabalmente por eso, cuando usted no conoce algo, es muy difícil que usted lo logre valorar. Entonces, esa situación se da muy a menudo. Si la ciudad de Antigua Guatemala, por ponerle un ejemplo, no tuviera la ley de protección, casi que le estaríamos diciendo que ya no existiría. Y va un poco a lo que le había mencionado. Cuando usted detecta un sitio, digamos, aquí estoy hablando incluso de patrimonio urbano, por ejemplo, aquí en Guatemala están reconocidos y ya protegidos el centro histórico de la ciudad de Quetzaltenango, el centro histórico de la ciudad de Guatemala, en donde estamos ahorita, y la antigua Guatemala. Estaba en gestiones la ciudad de Flores, creo. Y entonces, cuando ya llega esa protección legal, pues obviamente de la ley debe ir acompañado un reglamento en donde se norma qué se puede y qué no se puede hacer. Pero, le insisto, el patrimonio colonial hay una gran cantidad y no solamente, ya después en la época independiente, toda la Guatemala industrial, la época después de la reforma de 1871, hay enorme cantidad de patrimonio, edificios que nos muestran cabalmente, ese es el patrimonio, ¿no? Lo que nos heredaron nuestros antepasados, que eso es el testimonio, dan testimonio de lo que sucedió en determinado momento. Entonces le digo, el patrimonio va mucho más allá de lo que es propiamente los sitios arqueológicos. Frente a esta tarea tan grande y con tan pocos recursos, ¿cómo hace la cartera a su cargo para priorizar? ¿Cómo distribuye las prioridades? Mire, yo puedo hablar a partir del año pasado que asumí. Claro, sí. ¿Qué se ha hecho para priorizar? Como tenemos todo un país y una diversidad de temas que tratar entre los dos patrimonios, lo que se hizo fue trabajar una agenda estratégica para priorizar ejes temáticos hacia dónde caminar. Y son 3 ejes los que se priorizaron. Uno es el fortalecimiento institucional debido a la situación en que se encuentra el ministerio, para poder no solo establecer las herramientas de manejo de gestión del ministerio, del viceministerio, sino también para la gestión financiera, gestión de fondos nacionales con el presupuesto nacional y con la cooperación, porque necesitamos pues ir incrementando. Segundo, es la sostenibilidad de los sitios y parques. Hasta ahorita ningún sitio es sostenible y eso no ayuda a que se puedan conservar, ni siquiera Tikal es sostenible y es uno de los mayores problemas que tenemos. Y el tercer eje es la visibilidad y posicionamiento del tema, por lo mismo, que para conservarse tiene que conocer, pero entonces el ministerio o el viceministerio tiene también que posicionarse, que liderar, que darse a conocer. Mucha gente no sabe qué es el IDAE, por ejemplo, ¿no? Que es una unidad dentro del Ministerio de Cultura y es el Instituto de Antropología.
tampoco ha sido una institución que se ha descentralizado tanto, ¿no? Y eso son cuestiones de largo plazo, pero sí hay que priorizar, y en ese sentido también se han estado priorizando áreas geográficas, por ejemplo las áreas de frontera, las áreas más vulnerables, no solo en la parte económica sino también en la parte de ambiental. Somos el segundo país más vulnerable del mundo ante el cambio climático, y eso también afecta al patrimonio. Y la otra área geográfica son las áreas de compromiso internacional. 3 sitios patrimonio mundial, 2 de ellos con serios problemas como Antigua y Tikal, y pues realmente no se había podido hacer un manejo debido, y en eso estamos enfocándonos. Muchas gracias, viceministra. Vamos a ir a nuestro segundo y último corte. Esperamos que este diálogo les esté resultando de interés, porque se trata de un tema que prácticamente define la identidad del país, su patrimonio. Volvemos en un momento. La vida es un privilegio que... Gracias a quienes nos siguen en este diálogo libre. Tenemos el gusto hoy de estar con el arquitecto Carlos Betancourt y con la ministra Rosa María Chan del Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural. Quisiéramos seguir en esta parte hablando acerca de el patrimonio cultural intangible. Como decía la viceministra, ella puede hablar de la parte donde ella ha entrado y participado en este ministerio. ¿Cómo se define el patrimonio cultural intangible? Pues prácticamente la parte intangible es lo que conforma una cultura viva, es las costumbres, las tradiciones, toda esa leyenda y toda esa riqueza que nosotros no podemos tocar, pero que conforma prácticamente la identidad de un pueblo, como usted mencionaba, ¿no? La cultura es parte de la identidad, y eso debería de fortalecer a los guatemaltecos, y en este sentido Guatemala tiene mucha más riqueza, mucha más, diría yo, diversidad cultural que muchos otros países, y eso hace también de que llame la atención, porque se hace como un folclore de diversos colores que junto con la parte intangible y la naturaleza pues forma todo una riqueza muy fuerte guatemalteca, ¿no? Muy bien. Arquitecto, ¿en qué medida ve usted, digamos, la relación entre el patrimonio intangible y el patrimonio, digamos así, material, lo que se toca y lo que se ve? ¿Cómo ve esa relación, esa interrelación y esos valores que se van trasladando de cada época y eventualmente perdiéndose? Yo creo que existe una relación en cuanto a, digamos, al atractivo que ofrece este país, porque usted puede, por ejemplo, le atraiga ir a visitar un sitio arqueológico, por ejemplo, pero si dentro del sitio arqueológico usted está viendo que se está desarrollando una actividad, por decirle algo, aunque pues digamos lo que sucedió ahorita con el 13 de mayo, ¿verdad? Que era, la gente quería visitar los sitios arqueológicos, es patrimonio inmueble, pues, o sea, está ahí el sitio arqueológico, los edificios, ¿no? Pero dentro de esa dinámica hubo ceremonias mayas, entonces la gente podía tener una vivencia distinta. Digamos, alguien que venga al país para Semana Santa, por decir algo, y viene por una procesión, que sería una cuestión intangible, una tradición, pero a la vez conjugado puede apreciar la belleza del patrimonio que poseemos. Yo le pongo un ejemplo. Sí. Para mí el centro histórico para Semana Santa revive. ¿Por qué? Porque atrae a mucha gente que muchas veces no ha percibido la enorme riqueza arquitectónica que tiene el centro de la ciudad de Guatemala. Un lector aquí nos hace la acotación que a menudo esa atención sobre el patrimonio trae daños para el mismo patrimonio. Entonces él cita el ejemplo aquí de que a veces cuando se aglomera demasiada gente en el centro histórico, hay calles que se vuelven sanitarios públicos, o hay una sobredemanda de servicios. Pero por ejemplo en el caso reciente de la celebración de Tikal se reportaron algunos daños a algunas estructuras por gente que no respetó. ¿Cómo balancear ese interés a la vez con el respeto y la conservación, y hasta qué medida decir, bueno, esto lo puede ver pero no lo puede tocar?
Es un poco difícil porque, como hablamos, hay falta de conciencia en cuanto a la valoración del patrimonio. Lo que tenemos ahí, con lo que menciona, es una sobrecarga en un lugar específico, ¿no? Tenemos sobrecarga y capacidad de carga en el centro histórico, por ejemplo, lo vemos sábado y domingo en la Sexta, ¿no? Que es parte del centro histórico, hay una sobrecarga y termina con demasiada basura y áreas de orinaderos y cosas de esas, que es un irrespeto. Y si se da cuenta, es nuestra misma gente, nosotros mismos estamos irrespetando el patrimonio, pero también a la gente que está ahí, o sea, porque estamos también causando incomodidades. Pero aparte de eso, también se provoca destrucción porque llegan a querer poner grafitis, están manchando o están tirando agua, o también a veces botan pedazos de los muros. En Tikal hubo una sobrecarga, se estimaba que eso iba a pasar. Sí, faltó, diría yo, aunque se les dio al INCUAR, que era el coordinador en ese evento, se le dio los lineamientos de las normas de cómo comportarse en un sitio arqueológico, en un sitio patrimonio, pero la mayoría de gente pues llegó, incluso los daños fueron en el Templo 2, unas escalinatas que sufrieron, que ya son escalinatas restauradas, no son las originales, pero eso es parte del patrimonio. Entonces se destruyen, como que querían, no sé, como una aglomeración, botan pedazos de las escalinatas, y ahí en la Acrópolis Central se sientan como que fuera caballito en los muros. Hubo gente que no le importó, llevó sus hieleras con tantas cervezas a estar tomando como que eso era un parque de estos de recreación nada más, y otros haciendo ceremonia. Entonces no hubo un respeto tampoco al tema de las ceremonias, a lo intangible, ¿no? Se pasó la capacidad de carga y no se pudo controlar. De hecho, tengo entendido que en algún momento al final de la tarde hubo un grupo que tiró la barrera de las AAS, como estaba la seguridad de presidencia, porque llegaba el presidente en la tarde y la deshicieron. Este grupo se mete a hacer su ceremonia. Todo el mundo tiene derecho de hacer ceremonia, solo que deberíamos de hacerlo más organizado, pero a veces cuesta que nosotros mismos nos organicemos, ¿no? Ante esos escenarios, ya casi estamos concluyendo, ¿debemos tener esperanza o estar un poco más desesperanzados? ¿Tener confianza o ser más bien desconfiados de la gente? ¿Cuál debería ser la actitud? Yo creo que, como me mencionaba al principio, ¿verdad? Nosotros lo que yo creo que le debemos apuntar a la conservación del patrimonio. Y la conservación implica varias acciones. Por ejemplo, ahí era la protección física, digamos, del bien, ¿no? Pero yo más que eso tal vez apelaría a la conciencia de las personas, o sea, decir, bueno, entérense, sepan que esto tiene un valor, que esto es representativo de una época, que esto es parte de nuestra identidad. Entérense de eso, pues, conózcanlo, valórenlo. Yo creo que por ahí debería de ir el enfoque, que va a ser un proceso muy largo, lo va a ser, complejo lo va a ser, pero yo creo que sería la forma, porque si no, digamos, el término identidad es calidad de idéntico, es decir, cuando yo veo algo, yo me identifico, me siento parte de, porque hoy un guatemalteco está aquí, escucha Luna de Xelajú y no le importa, pero está en el extranjero y llora y se siente porque, ¿me entiende? Entonces, es eso, porque cuando escuchó la melodía resultó que se identificó con eso, se sintió parte de, pero ¿por qué cuando estamos aquí no lo hacemos? O sea, es un poco, digamos, yo me siento muy contento cuando veo que se promueven medios escritos y que se habla del patrimonio y que se da a conocer, por ejemplo, esa sección de Revista D donde aparece cómo era antes y cómo es ahora. Entonces me da una pauta de decir, miren la arquitectura que se hizo en Guatemala en un momento, o sea, era una arquitectura realmente exquisita, ¿verdad? Bueno, sismos, cualquier otra situación, pero que no sea porque ya no existe, porque yo la arruiné, pues, ¿verdad? ¿Viceministra? Bueno, yo voy por lo mismo también, el tema de conciencia, de educación, de conocimiento. Por ejemplo, esta vez Xelajú Actun en Tikal, o sea, el Templo 2 tenía una delimitación para no acceder a las escalinatas, se prohibió el ingreso al Templo 2, pero nadie ahí hizo caso, o sea, se subieron sin importar que había una barrera. Lo mismo pasó con la ceremonia. Si la gente misma no respeta y no tiene la conciencia de que debe de valorar su propio patrimonio, otra gente no lo va a hacer. A propósito, ya casi para terminar, alguien mencionaba por aquí, no recuerdo ahorita el nombre, pero decía,
Hay que destruir el mito de que la protección de los sitios es función exclusiva del Estado. Exacto. La protección y conservación del patrimonio en general, no solo los sitios arqueológicos, también tenemos el resto, ¿no? Es de todo ciudadano y ciudadana. Porque mucho de ese patrimonio muchas veces es su propia casa y son sus propios bienes. Bien, igual que las iglesias. Creo que tenemos un punto entonces en común, ¿verdad? Al encontrar ese cuidado como una responsabilidad de nosotros los ciudadanos. De esa manera concluimos este diálogo libre. Agradecemos a la viceministra Rosa María Chan y al arquitecto Carlos Betancourt su presencia, su participación y sus aportes en esta conversación que creo que fue muy enriquecedora para todos nosotros. Les deseamos una feliz tarde y los esperamos en el próximo Diálogo Libre.